Hola, ¿qué tal? Pues ya se ha presentado el Huawei Watch Ultimate, que es la entrada de Huawei en los relojes de lujo, o prácticamente de lujo, porque las especificaciones que tiene, especialmente en diseño y en materiales, te dejan alucinado. Atención, porque entramos en un nuevo material que se utiliza a partir de ahora para los relojes inteligentes, que es el circonio. Abandonamos el titanio y nos metemos en este material que es 4,5 veces más resistente que el titanio, es más ligero que el titanio y por lo tanto es un material pues que se utiliza pues para relojes de lujo, para relojes, yo que sé, tipo Rolex, tipo Tag Heuer, tipo Patek Philippe, yo que sé, pero en cualquier caso no se había utilizado hasta ahora en relojes inteligentes. Bueno, pues aquí lo tienes, el Huawei Watch Ultimate. Se presenta en dos formatos, en formato más metálico, con la correa metálica de circonio evidentemente, y con un cristal de zafiro que, atención, es de más de 2 milímetros de grosor. Un pedazo de cristal que eso no lo va a romper ni tu suegra a cabezazos. Atención, porque tenemos también un bisel que es de cerámica, que va a ser más resistente, le va a dar una durabilidad mucho mayor al reloj. Y atención, porque también tenemos la versión en color negro con la correa de caucho, una correa de caucho de nitrilo que es más elástica y que en principio tiene que ir bastante mejor a la hora de ajustarte el reloj a la muñeca para cuando hagas actividades deportivas. Pero bueno, en cualquier caso, el tamaño de los dos es de 48,5 milímetros. Cuidado, que aquí estamos hablando ya de unos tamaños de reloj deportivo de los gordos. Y la pantalla pues es acorde con lo que te está dando estéticamente. Es una pantalla de 1,5 pulgadas, es una pantalla también de alta resolución, 466 x 466, la típica resolución de Huawei. Es una pantalla LTPO AMOLED con un Always On Display mejorado, según nos han dicho, que va a gastar bastante menos que lo que estamos acostumbrados, o sea que muy bien. Y atención, porque en la versión metálica, que es el Voyage Blue, como en la versión negra de caucho, que es el Expedition Black, vamos a tener tres botones. El botón de arriba a la izquierda es un botón nuevo que aparece, que es un botón como de asistencia, es un botón como de acceso rápido a las funciones de modo expedición, que luego te cuento lo que es muy interesante. Y luego también tenemos una serie de funciones de buceo. Madre mía, porque es que la gran novedad del Ultimate es, aparte de los materiales y del diseño y del grosor y tal y todo eso, estamos hablando aquí de un reloj específicamente diseñado para el buceo, no para el buceo normal, aquello que haces snorkel y tal, no, para buceo recreativo, para buceo profesional, para buceo libre. Hay incluso una cosa que se llama modo gauge, gauge, no sé cómo se llama, y te puedo decir que este reloj tiene una resistencia de inmersión de hasta 100 metros. Si hasta hace poco lo de los 50 metros era una utopía, ahora lo que tenemos es una inmersión real de 100 metros. Es decir, que tiene un montón de capas y capas y capas que protegen la maquinaria del reloj para que no le entre agua, y a través de pruebas y certificados, porque atención, tiene dos certificados importantes. El de 10 atmósferas ISO 22810 y luego el EN 13319 apto para 100 metros, que este de hecho ya lo tenía el GT3 Pro, pero no llegaba a tanta profundidad. Este sí, este según dicen, ya lo probarás tú, porque yo a 100 metros no me voy a meter, admite hasta profundidades de 100 metros y no solo con esas pruebas de laboratorio que estamos acostumbrados a oír. Además te ofrece la posibilidad de hacer pruebas de apnea, también te ofrece unas métricas súper avanzadas con recordatorios de presión, de descompresión, porque esto está muy bien, porque cuando tú estás ascendiendo, claro, tú no puedes ascender a la velocidad que tú quieras. Si vas demasiado rápido te lo dirá, cuidado que vas demasiado rápido. Oye, te dice que te tienes que parar aquí un momentito, vale, párate aquí y luego seguirás, y te va guiando, el reloj te va guiando, eso está muy bien. Te vibra, te suena, te avisa de la mezcla de oxígeno que te puede estar quedando si tienes alguna anomalía ahí, te dice
en ejercicios de apnea, incluso de inmersión a pulmón libre, también te cronometra, te dice la apnea que puedes hacer, la que no puedes hacer. O sea que tiene unas métricas muy avanzadas que te van a ir perfectamente si eres una persona que le gusta mucho el buceo o incluso eres profesional del buceo. Que yo creo que si eres profesional del buceo ya tendrás tu reloj súper especializado que te costará 18.000 euros y que es el que vas a utilizar y no vas a utilizar el Huawei. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tienes este reloj para el día a día y también para las actividades de buceo. Pero es que también tiene el modo expedición, que el modo expedición es otra historia. El modo expedición es lo que te he dicho antes, ¿no? Que podías acceder a él a través del tercer botón, el de arriba a la izquierda. Bueno, pues el modo expedición es como un gran panel de control de tus actividades deportivas al aire libre, especialmente cuando te vayas a hacer montaña o te vayas a hacer ultramaratones o te vayas a hacer expediciones, como aquel que dice que te duren incluso más de un día. Bueno, pues te da el nivel de batería, el tiempo, el recorrido, bueno, te da un montonazo de métricas, incluso tiene un botoncito para ir marcando los puntos que a ti te interesen del recorrido. Y dices, mira, estoy pasando aquí por la Fuente del Avellano, venga, pues la Fuente del Avellano le vamos a poner aquí un marcador, porque si a mí luego, cuando ya he avanzado 20 kilómetros más, yo quiero volver a ese punto, luego el regreso te lo dice no solo al punto de inicio, sino a todos los puntos marcadores que hayas puesto tú durante el trayecto. Y eso también está muy bien, porque no solo es llegar al punto de inicio. Eso que lo tengamos en cuenta. Como no, el GPS es de los más exactos que hay en el mercado. Es un GPS de doble frecuencia que admite 5 constelaciones distintas de satélites, las más importantes. Y luego tiene también un modo nocturno que para aquellas personas pues, que les gusta, yo que sé, salir tan temprano por la mañana que todavía no ha salido el sol, es noche cerrada y tú lo que no quieres es que te meta aquí una castaña de luz. Bueno, pues tiene una opción que se te ponen todos los números en rojo, todo se te pone en rojo, como si estuvieras revelando fotos ahí, y entonces no molesta ni a ti ni a los que siguen y tal, y tú puedes ir siguiendo las métricas perfectamente, aunque sea de noche, y no te molesta a la vista. Bueno, tiene varias configuraciones también, ya que estamos hablando de expediciones, pues tiene configuraciones personalizables de ahorro de batería para que tú decidas o que tú más o menos puedas elegir qué es lo que quieres que active o desactive y qué autonomía quieras darle a la batería. Hablando de batería, la batería es de 2 semanas, la típica batería de Huawei que con un uso pues, más intensivo se te queda en 8, 9, 10 días aproximadamente. O sea, es lo típico que ya conocemos de Huawei, aunque en este caso pues tiene unos modos de ahorro de batería que te van a ayudar bastante. Y por el resto, bueno, pues lo que ya conoces, tiene sensores de altitud, barométrico, tiene la brújula naturalmente, tiene los avisos de tormenta, amaneceres, anocheceres, fases lunares, mareas, tiene las métricas de salud general, como no puede ser de otra manera, con alertas de saturación de oxígeno bajo. Eso está bien, también durante todo el día te está midiendo el oxígeno y te dice si en algún momento bajas demasiado. Frecuencia cardíaca de recuperación, naturalmente tiene aquel sensor que nos gusta tanto de Huawei, que es el TrueSync 5 Plus, que nos gusta mucho porque es muy exacto. También tiene las típicas 100 actividades deportivas que se pueden medir, también es compatible con Strava, con Adidas Running, con Komoot, te hace electrocardiogramas, y atención porque ellos dicen que es de grado médico, pero cuidado, eso habrá que agarrarlo con pinzas, pero bueno, en cualquier caso es un electrocardiograma que te detecta fibrilaciones, te detecta contracciones prematuras, latidos prematuros, también te mide la rigidez arterial, o sea que es un reloj muy completo en términos de salud. Y bueno, las mediciones habituales de pues, estrés, sueño, ejercicios de respiración, etcétera. Puedes hacer y recibir llamadas con el reloj, puedes responder mensajes a partir de textos predefinidos, porque recordemos que el sistema operativo que tiene el Huawei Watch Ultimate no es el Harmony completo, sino que es el Harmony reducido que tienen los GT3, GT3 Pro. Esto sería como un GT3 Pro, pero vitaminado y de mucho más lujo. O sea que sí, puedes responder mensajes, pero a partir de frases predefinidas. Como no, es compatible con iOS y con Android. ¿Y el precio? El precio todavía no te lo puedo decir, pero lo vas a tener a partir del 3 de abril, 3-4 de abril, lo vas a tener aquí en la descripción del vídeo, con el enlace de compra, evidentemente, por si te interesa, y las versiones del reloj que va a haber. Así que este ha sido el Huawei Watch Ultimate. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!